Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Santa Brígida, religiosa. Casada con un noble, tuvieron 8 hijos y llevaron una vida de piedad, realizando juntos varias peregrinaciones a diversos lugares santos. Una vez viuda, Brígida fundó un monasterio y allí practicó la austeridad y la humildad. Escribió 8 libros de las revelaciones donde transmite sus experiencias místicas y ofrece un mensaje profético para la iglesia de su tiempo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada con la Eucaristía. Nos ponemos humildemente ante el Señor, reconocemos nuestros pecados y humildemente le pedimos perdón. Ore por Yahu Bereko Yande Yara Ore por Yahu Bereko Yande Yara Ore por Yahu Bereko Jesucristo. Por Yahu Bereko, Jesucristo. Ore por Yahu Bereko, Yande Yara ore por Yahu Bereko, Yande Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Señor,
Apacienta con tu cayado a tu pueblo, al rebaño de tu herencia, al que vive solitario en un bosque en medio de un vergel. Que sean apacentados en Basán y en Galat, como en los tiempos antiguos, como en los días en que salías de Egipto. Muéstranos tus maravillas. Que Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia. Él no mantiene su ira para siempre, porque Él ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham, como lo juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Fuiste propicio, Señor, con tu tierra, cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste la culpa de tu pueblo, lo absolviste de todos sus pecados. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Restáuranos, Dios, Salvador nuestro, olvida tu aversión hacia nosotros. ¿Vas a estar enojado para siempre? ¿Mantendrás tu ira eternamente? Manifiéstanos tu misericordia, Señor. ¿No volverás a darnos la vida para que tu pueblo se alegre en ti? Manifiéstanos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó, estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí está una controversia bastante delicada entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Quién es aquí la madre que quiere hablar con Jesús? La madre es el judaísmo, madre del cristianismo. Jesús representa a la novedad de vida, representa al cristianismo. Añadigo ya ¿verdad? Que el Evangelio, sobre todo después de la muerte y resurrección de Jesús, comienza poco a poco a gestarse el movimiento cristiano. Pero no piensen que todo era dulce de leche y todo comenzaba a aplaudir. Por fin vino el Mesías, por fin, el cristianismo, el seguimiento. Hasta la palabra ser cristiano era un nombre despectivo. Ser cristiano era un nombre despectivo. En Antioquía lo llaman a los seguidores de Jesús Aiponda Yecoa Uberovia Peti Era Cristo, Peti Cristo, el ungido. Aiponda Yeouma Beque. Era despectivo, queridos hermanos, con a cristiano fuera. Y yo pienso que ahora volvemos a vivir, y bueno, y en todos los tiempos luego de la historia. Porque hay mucho, por ejemplo, en Europa ahora. En realidad, la gran pelea es contra el cristianismo, contra los valores del cristianismo, lo que están luchando. Y toda esta cuestión de género, etcétera, ¿contra quién están luchando? Y contra el cristianismo, los valores del cristianismo, en síntesis copia. Entonces nosotros decimos, y bueno, todas estos que se alían, ¿verdad? Sea el partido que sea,
sea capitalista, seas comunista, sea lo que sea, pero que van contra los valores del cristianismo, es porque ellos piensan y quieren simplemente destruir los valores. ¿Para qué? Y para apoderarse de un estilo de vida que les convenga a ellos, ¿entienden? Entonces, viva la pepa, cada uno hace lo que quiere y fuera todo lo que son valores y principios fundamentales y elementales de la vida del hombre, ¿verdad? Estamos luchando entonces, ¿saben contra quién, queridos hermanos? Contra Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Contra eso es lo que estamos luchando. Contra esa dignidad del hombre de que somos imagen y semejanza de Dios. ¿Me entendés? Y entonces estamos fortaleciendo el capítulo 3, versículo 5 del Génesis. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. O sea, ya poseante. ¿Entienden? Autosuficiente, independiente, de la realización plena que luego se da en la persona de Jesucristo, es decir, en el cristianismo. Entonces, contra eso estamos luchando, queridos hermanos, en una forma muy, muy en su huella, hay que minar eso y hay que dejar que crole solo. Entonces hay que estar atentos. Bueno, y aquí entonces dice que se acerca la madre junto al hijo que quiere hablar con él. Pero la respuesta es un poco aquí, así como que te llama la atención, ¿verdad? Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablarte. Jesús le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pero ahora ya entendemos. ¿Por qué? Porque ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? En la respuesta vamos a entender por qué Jesús dice esto. Que en realidad no es la preocupación de su madre y sus hermanos con quien él no quiere hablar, no. Sino que es, ¿quién es mi madre en el sentido? ¿Quién es el que ha entendido la propuesta de Dios para el judaísmo? Tu madre es el judaísmo. ¿El judaísmo entiende o no entiende quién es verdaderamente Jesús? Y mis hermanos, los judíos, ¿entienden o no entienden? ¿Lo aceptan o no lo aceptan verdaderamente a Jesús? Y entonces él le responde, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Una pregunta muy inteligente y muy retórica de Jesús para que ellos ahora entiendan. Y señalando con la mano a sus discípulos y quienes estaban con él ahí, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Me entendés? Ese es el que cumple, el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces le está diciendo al judaísmo, o nos está diciendo a nosotros, ahora tenemos que aplicar a todos nosotros, ¿quién es verdaderamente la madre? ¿Quién es verdaderamente el hermano de Jesús? Somos nosotros. En la medida en que nosotros lo aceptamos a Jesús. Y aceptar a Jesús, ya les dije en otra oportunidad, no es hacer así, yo soy bautizado así, yo lo acepto a Jesús, y venían de ya, y le hace curusu, y está en la mozaingo, ya curusu, de todo un poco. Hasta un rockero diabólico, algunos y puro y curusu pai. Pero no es eso aceptar a Jesús, no. Aceptar a Jesús, nada, y nadie pone a esconder. Ese es mi hermano, el que hace la voluntad de mi Padre. Así es que quiere decir que ña va a la bienaventuranza, va a la evangelio, pues yo de yara. Y ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que siga pregonando la salvación, mediante la predicación y la conversión, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por los consagrados, para que respondan a la invitación del Señor y compartan con alegría el anuncio del Evangelio, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte
por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques, como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Así, constituido Señor del universo y fuente de salvación eterna, para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú tendrás. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María.